Sin más, voy a dar paso a Iván, que hará la primera conferencia. Iván es ingeniero de minas, trabaja en Cobre Las Cruces, conoce perfectamente la minería o las minas, tanto de Huelva, porque ha trabajado, como las portuguesas. Anoche que estuvimos juntos cenando, dio una lesión de los yacimientos portugueses y que yo me quedé sorprendido, ¿no? En otro momento lo utilizaremos para ese tema también. Iván podría hablar de todos los ferrocarriles, pero está claro que le dije que redujera su conferencia al ferrocarril del Guadiana, que es el que él domina. Yo siento que, como el programa es tan apretado, las conferencias no van a poder ser de 1 hora, hora y media o más, como algunos de los conferenciantes pretenden. Por eso algunos, y ya estoy mirándolo, tendré que sacar la tarjeta roja para que podamos un poco ajustarnos al programa. Yo agradezco la generosidad que todos van a tener de ajustarse al máximo a los minutos que le tenemos, para que tengamos la oportunidad de tener un poco de diálogo, que siempre da más, alegra un poco más la conferencia. Y sin más, doy paso a Iván para que nos hable sobre el ferrocarril del Guadiana y haga primero una introducción. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras. Como tú bien dices, gran amigo y gran liante. Gracias a la Asociación Herrerías como organizadora, gracias a los patrocinadores, sin cuyo apoyo esta jornada habría sido inviable, gracias a los conferenciantes y gracias a todos vosotros asistentes, muchos amigos entre el público. Dos han sido los grandes problemas de la minería en la faja pirítica: el agua y el transporte. Sobre el primero, bueno, Pepe ha anunciado ya las 4ª jornadas, pues ya le propongo las 5ª jornadas para hablar del agua en la mina, que es un tema muy de actualidad. Y en esta jornada vamos a tratar el tema del transporte. Cada época ha afrontado este problema con distintas soluciones. En el siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, el ferrocarril fue la solución adoptada, aunque hubo intentos iniciales por distintas compañías españolas, habla de la parte de España, y hubo iniciativas incluso en la mina de Río Tinto, entonces explotada por la Corona, para montar o estudiar primero los trazados ferroviarios. No fue hasta la llegada de los grandes capitales europeos cuando empiezan a construirse, a tenderse las primeras líneas de ferrocarril. Estas jornadas pues van a versar pues sobre, vamos a dar un repaso a todas las líneas de ferrocarril, miraremos un poquito más en detalle, intentando que no nos saque Pepe la tarjeta roja, las 2 líneas que utilizaban el Guadiana, ¿no? O embarcaban sus minerales en el río Guadiana, que son San Domingos y el ferrocarril del Guadiana, de aquí de Minas de Herrerías. Hablaremos también sobre el río. Cuando yo tuve la suerte de poder trabajar en el libro en el que ha dicho esas palabras Pepe, un protagonista emergió solo, que fue el río Guadiana. La vida, la historia que hay en el río es fantástica. Tenemos la suerte de tener aquí a una persona que lo ha estudiado muy a fondo. Y bueno, vamos a dar también un repaso pues al resto de las líneas, tanto en la parte portuguesa como en la parte española, que han dado servicio a los distintos proyectos mineros
en la faja pirítica o faixa piritosa. Bueno, sin más, voy a comenzar, ya que para dar ejemplo me toca ser el primero. Voy a empezar con la charla sobre el ferrocarril del Guadiana. La ponencia se titula, se subtitula Un modelo singular de transporte de mineral en Huelva. Voy a tratar de desgranar un poco la historia del ferrocarril. No quiero entrar mucho en... Es una presentación muy visual, son todo fotografías. No quiero entrar mucho en detalles de fechas, datos técnicos, porque eso está en el libro, y luego aparte vamos a publicar unas actas de las jornadas donde todo lo que se va a decir aquí estará incluso con mayor profundidad. Bueno, el ferrocarril de Guadiana podemos distinguir o hablar con propiedad de dos ferrocarriles y tres épocas distintas. La primera época es la que abarca desde su concepción y construcción hasta el cambio de empresa. Es la etapa de la compañía inglesa, la B de Metal. Aquí van a ver a lo largo de la presentación una serie de gráficos en los cuales se sigue el desarrollo simultáneo de lo que es la propiedad de las concesiones mineras, la situación o eventos principales de las dos minas, Cabezas del Pasto y Herrerías, y los principales eventos sobre el ferrocarril. En esta primera etapa, el ferrocarril se basa sobre todo en la mina de Cabezas del Pasto. Esta mina pues, fue una mina muy importante, pero fue una mina pequeña, como veremos después. Su explotación se basó en el cobre, era una mina muy cobriza, una mina de negrillo, parecida a lo que, salvando las dimensiones, a lo que ha sido hasta hoy Las Cruces, o lo que fue Planes en el Grupo Río Tinto. La explotación se realiza mediante un contratista, que es el que construye y opera el ferrocarril. El ferrocarril es un medio de transporte combinado con un cable aéreo. El ferrocarril o el sistema termina en un puerto fluvial. Esto es excepcional en la parte española, ya que todo el resto de ferrocarriles terminaban, sí, en estuarios, pero eran estuarios de ríos, o sea, el del Odiel o del Tinto. Pero este es el único ferrocarril que termina propiamente dicho en un puerto fluvial, que requiere desde el puerto hasta la costa, pues hay una serie de kilómetros navegando por el río abajo, ¿no? Y fue un ferrocarril aislado. Esto es algo que va a marcar toda la historia de esta línea. Es un ferrocarril que está aislado y que no va a terminar de lograr convertirse en el foco de atracción de la minería en la zona. Hay otro ferrocarril muy cercano, que se hablará después, que es el de Tarsis, pero bueno, al ser un ferrocarril de una compañía, además una compañía potente, nunca fue una opción para las pequeñas empresas que surgieron alrededor de esta zona del Andévalo, porque, bueno, evidentemente pues, aplicaba la misma política que aplicaba Río Tinto, ¿no? Que eran políticas sangrantes en cuanto a precios, y ninguna pequeña empresa podía soportar las tarifas que les imponían esta gente, que era un modo de proteccionismo, ¿no? También. Bueno, este es el constructor del ferrocarril, Guillermo Rodiger. Es ingeniero alemán, desarrolló casi toda su carrera en España, salvo un interludio que tuvo en México. Esta fotografía está realizada en la puerta de sus oficinas en Fregenal de la Sierra, que es donde se estableció ya por último. Y Rodiger es una persona bastante interesante porque participó en todos los grandes proyectos de ferrocarriles mineros en Huelva. Empezó en el Buitrón, trabajando para Dobra, que es la contrata inglesa que construyó el ferrocarril del Buitrón. Trabajó en Taxis, trabajó en el Zafra Huelva, de hecho fue uno de los principales constructores del tramo de Fregenal, por eso se establece allí. Y trabajó en el Guadiana. Fue inversor en minas también. Su familia fue la propietaria de la mina Sultana, que está muy cerca de Cala. También invirtieron en Cala. Él también tuvo algo que ver con el ferrocarril de Cala. Entonces él firma un acuerdo con B de Metal, que es la compañía inglesa que está explotando el cobre de Cabezas del Pasto,
para desarrollar este ferrocarril. El acuerdo contemplaba que BD Metal se encargaba de toda la gestión. El proyecto que está aquí fotografiado lo presenta BD Metal, o sea, ellos como propietarios no, como arrendatarios de las minas. Las minas son en esa época de Jorge Rieken, otro ingeniero de minas alemán, y BD Metal se encarga de toda la gestión. BD Metal adquiere parte del material de construcción, tanto vías como otros materiales. Adquieren una locomotora, que era la locomotora BD precisamente, y todo a cuenta. Eso es algo que Rödiger tendrá que pagar con el tiempo a base de descuentos en las tarifas de transporte de mineral, ¿no? Y Rödiger se encarga de la construcción, se encarga de la gestión completa, tanto oferta como construcción, subcontratación del cable aéreo, y por último es el que, una vez que está ya la concesión autorizada, por cierto, entre la presentación del proyecto y la autorización de la concesión del ferrocarril pasa tan solo un año. Ojalá esos tiempos fueran así hoy en día, ¿no? Y una vez que digo que la concesión la obtiene BD se la transfiere a él y ya él queda solo. ¿Qué pasa? Pues este modelo es un modelo contratista-operador con una monomina, pues es un modelo que normalmente el contratista, el operador del ferrocarril en este caso, queda en desventaja, como así sucede. Esa es la mina Cabezas del Pasto. Esta es una foto, pues, la más antigua que tenemos. Esta foto es de la fundación, la cedió para el libro la Fundación Río Tinto y pertenece al fondo de la familia Carr. Richard Esau Carr, hijo del primer director de las minas de Río Tinto en época inglesa, pues debido a una serie de desavenencias que tuvo con la persona que sustituyó a su padre en la dirección, acabó en la BD Metal. Y entonces, gracias a los descendientes de este hombre, pues tenemos una colección de fotografías, algunas de las cuales pues, son de la mina Cabezas del Pasto y del ferrocarril de Guadiana. Aquí vemos lo que era la salida. Esto es de aproximadamente, será de 1889, todavía la vía ahí está montada de manera un tanto provisional. En segundo plano tenemos la cantera de relleno y a la izquierda pues están el pozo, que será el pozo principal de extracción y el pozo de desagüe. La vía salía junto al almacén de cáscara de cobre, que es esa casilla que se ve la fotografía abajo a la izquierda, y luego enlazaba con la vía general, ¿no? Pero en el punto donde a posteriori enlaza con la vía general, que vendrá desde Herrerías, que es la foto que tenemos aquí a la derecha. Esa es la plaza de San Juan. Ahí se montó un pequeño muelle porque ahí se cargó mineral de manganeso de varias minas, la Codiciada y otras que hay aquí en la zona. Es el proyecto del puente de la Higuera, un puente en viga de cajón arrastrada. Esa fotografía es de la familia Rödiger, del archivo de minas de Herrerías. Son fotografías del 1890 que yo creo que corresponden a una visita de inspección que se hace porque el proyecto que se presentó, al ser un ferrocarril de uso particular, solo se presenta el proyecto de las partes del trazado que se construyen en dominio público. Estos son los cruces de barrancos y riberas, y el tramo inicial bajando de la mina de Cabezas, en la cual la vía va en un desmonte en paralelo a la ribera de la mina de Cabezas. Entonces, bueno, aquí en estas fotografías aparecen varios personajes. En esta en concreto no se aprecia muy bien, no sé por qué sale tan estrecho, que está abajo en el lecho de la ribera, es Rödiger, que lleva un gorro con un pañuelo para protegerse del sol. Y arriba hay dos personajes y pues hay un hombre muy mayor con una barba muy poblada
que la razón me dice que es el ingeniero de ferrocarriles, el que viene a hacer la inspección, ¿no? Pero el corazón me dice, ¿y si fuera Jorge Rieken? Porque al fin y al cabo Jorge Rieken era el dueño de esto. Lamentablemente no tenemos ninguna fotografía de Jorge Rieken, no podemos certificar si era efectivamente Jorge Rieken el que estaba allí. Ahí ya estaba al final de sus días, le quedaban 9 años de vida, él murió en 1899, pero bueno, no sabemos si esta persona es Jorge Rieken o no. Y este es el único puente que sobrevivió después del cierre del ferrocarril, precisamente porque esta zona es de difícil acceso y ya no existe lamentablemente, porque en 2001, con las obras de construcción de la presa de Landévalo, que bueno, viniendo hoy desde Paimogo hacia aquí, pues está sequísima, ¿no? Como se nota la falta de agua, pues se desmanteló, el puente se desmanteló y se desguazó, y es una pena porque era el único resto que nos quedaba de metálico, ¿no? Del ferrocarril de Guadiana. Este es el siguiente puente, que es el del Barranco Peligroso, es un puente de pontones, y aquí es muy curioso porque aquí presenta 2 pilares, o sea, son 3 tramos con 2 pilares intermedios, pero la realidad es otra, como pueden ver. Al final se montaron 3 pilares, y son 4 tramos, ¿vale? Y este es el último puente de la Cemuche, que es muy similar, que bueno, prácticamente es el mismo diseño que el de la Viguera, pero un poquito más pequeño. Este es el puente de la Cemuche. Y esto es el puente de la Cemuche hoy en día, porque este puente sí está dentro del trazado recuperado, en la vía verde del Guadiana. Esta es la locomotora BD, que es la única que adquiere la compañía inglesa, la BD Metal, y de hecho esta locomotora, en su momento, cuando se descubre la mina de Guadiana, BD Metal, como es suya, se la lleva para el desmonte de la porta de Guadiana y para el trasiego de materiales. Esta es una locomotora muy pequeñita, de tanque envolvente o saddle tank, y esta locomotora pues sobrevivió durante toda la vida del ferrocarril. Se utilizaba principalmente para maniobras. Estos son los dibujos, los planos de locomotoras y vagones que se proponen en el proyecto. Esta documentación también es del Archivo de Herrerías, el original está en el Archivo General de Administración, en Alcalá de Henares, y aquí aparecen las John Fowler, que son las 2 locomotoras también de tanque envolvente que se adquieren, que eso sí, las adquiere directamente Rodiger, con una financiación del 30% del precio que paga BD Metal, 30% reembolsable a cuenta de los descuentos en la facturación, como he comentado antes. Y estos son los vagones de 3 toneladas y media, que son los primeros vagones con descarga tipo tolva que trabaja en el ferrocarril de Guadiana. Esta es la laja, esta es una foto de fábrica de la laja que se conserva en un archivo de Inglaterra, de la Universidad de Reading, y que tendremos que pedir, Pepe, no sé si está por ahí Pepe, tenemos que solicitarla porque se puede comprar. Esta está sacada de una publicación de la revista Historia Ferroviaria del año 2012. Como veis, es exactamente la misma configuración, ¿vale? La otra locomotora, pongo una fotografía posterior, es Cabezas. Si se dan cuenta, los nombres de la locomotora son el origen y el final de la línea, porque, y eso es un detalle muy importante, el proyecto que se presenta habla de ferrocarril Cabezas-La Laja, y entonces describe el ferrocarril como un ferrocarril con un tramo de ferrocarril suspendido. Eso fue muy importante porque cuando la compañía de Saint-Gobain amplía el ferrocarril, como vamos a ver inmediatamente, ya está autorizado. Ellos no tienen que hacer ninguna gestión, más allá de volver a gestionar los 3 cruces con dominio público. Respecto a esta fotografía, pues como podemos ver, hay cambios. A simple vista pues se ve, falta el farol, cambia la chimenea, y eso es porque las locomotoras sufren distintas reformas y distintas modificaciones y se mantienen prácticamente en orden de marcha hasta el final de los días del ferrocarril. Esta es la estación de Sardón, que es donde termina el tramo de ferrocarril convencional,
no se aprecia muy bien en la imagen, pero bueno, allí están las dos locomotoras, Cabezas y La Laja. Está Rodiger con su ayudante y hay un grupo de trabajadores. A la izquierda se ven vagones de mineral y entre las dos locomotoras en segundo plano hay una locomóvil. Y esa locomóvil se utilizó pues, para ejecutar las obras, ¿vale? La locomotora Bede se empleó en el tramo, digamos, desde Cabezas, y esta locomóvil se empleó en el tramo más accidentado, del lado de Sardón. El cable aéreo, aquí tenemos lo que sería un calderillo del cable. El cable lo construye Julius Polich. Julius Polich venía de un éxito sin precedentes, que además él estuvo personalmente en la inauguración, que fue la del cable de Villaricos, en Almería, que era un cable que tenía 15 kilómetros y durante muchísimos años fue la instalación más larga de este tipo que había en Europa. Entonces, Rodiger no escatima en recursos, él confía en su proyecto y llama al mejor. Entonces montan el tricable alemán, tricable porque tiene aquí en la parte de la izquierda se ve cómo la vagoneta realmente va rodando por un cable que es el superior. Hay dos cables, uno de ida y otro de vuelta, y en el cable intermedio está la mordaza Otto, que es la que da nombre a la patente, que es una mordaza automática donde se enganchan y se desenganchan las cubas o calderillos en las estaciones de carga y descarga. El perfil muy fuerte, realmente el ferrocarril tiene que vencer esta dificultad. Hay un cambio de escala, ese es el original del proyecto. Tiene que vencer esta dificultad, que es la Sierra del Granado, para llegar al río. Entonces, el cable tiene que ascender rápidamente, en apenas 400 metros, 50 metros de altura, hasta llegar al cabezo del contrapeso, donde hay una estación doble de amarre y tensión, y de ahí ya son 250 metros de bajada hasta el puerto de La Laja. Esa es copia del contrato con Polich. Esta es la estación de transferencia de Sardón. El cable salía hacia la izquierda, la vía de arriba, que hay vagones, no sé si lo pueden apreciar bien, es donde se descarga el mineral. La vía de abajo es donde se cargaba el carbón, por ejemplo, y otros materiales que se traían con el cable desde el puerto. Incluso el cable también disponía de cubas para agua, e incluso me contaban los viejos mineros y ferroviarios que a veces se utilizaba el cable también pues, para subir y bajar la compra, ¿no?, de la gente que vivía más aislada en el puerto de La Laja. Rodiger en la fotografía, todas estas son de él. Esta es una foto del año 2000, que es desde donde está Rodiger, un poquito más atrás. Estas son dos fotografías de distintos puntos del trazado del cable, uno intermedio, el otro pues llegando al puerto de La Laja. Y la otra gran diferencia, como he comentado antes, el puerto. Esa es la fotografía más antigua que se conserva del puerto de La Laja. También es del fondo CAR, y como ven, el puerto prácticamente en esta configuración es como lo empezó a utilizar la minería del manganeso, que es la que descubre este puerto natural y lo empieza a modificar realizando una serie de bancales para permitir la carga de las barcazas que se acercaban y de los barcos que se acercaban. Aquí la estación de descarga del cable está en construcción, que es esa estructura de madera que está ahí en el centro de la fotografía, y Polich, cuando viene, hace una propuesta que es esa, es aprovechar, modificar con el mismo concepto, modifica la estación de descarga y presenta esto. Esta es la primera vez que vemos los castilletes o las torres de descarga, que no se construirán hasta mucho tiempo después, porque al final, como vemos en la fotografía, o sea, el cable viene por la parte superior, hay una serie de tubos o depósitos para almacenar mineral, y abajo hay una vagoneta allí pegada al muro de contención, que es la que iría hasta el volcador que está en la punta del tramo cantilever, en voladizo, donde está el barco fondeado.
Bueno, esto al final no se hace así, y al final lo que se monta son grúas. Esto se hizo mucho después, como vamos a ver. Esta es la estación de descarga del cable, de la parte superior, y esta es la fotografía de cómo queda el puerto después de esta primera reforma. Los 5 tubos, de los cuales 4 son útiles. Al extremo de la izquierda de la estructura del cable, bueno, exactamente, donde está señalando Pepe, esas son lo que iban a ser los 2 voladizos, que al final lo que se montan son grúas de 3 toneladas de vapor, y es como se carga y descargan los barcos. Y arriba, en la estructura del cable, en el extremo, eso es un castillete, un malacate, que servía para izar las cargas. Cuando se traía carbón, madera, chatarra para la cementación, se izaban por ese castillete, se cargaban en los calderillos del cable y por ahí pues, se llevaban hasta Sardón, ¿vale? Herrerías. Bueno, pues la mina de Herrerías fue investigada al mismo tiempo que Cabezas del Pasto por BD Metal, pero sin resultados. La BD, cuando llegó aquí, se va directamente a lo que aparentemente presentaba mejores indicios, que es la zona que se denominaba entonces Herrerías Viejas, que es la actual Santa Bárbara. Ahí es donde había más pocillos romanos y se veían más filones bosonizados, y es donde a priori todo hacía pensar que se iba a encontrar el mineral. Cuando hay un cambio en la dirección de BD Metal y entra una persona de la cual hablo bastante en el libro, que es Jean Delprat, es un ingeniero belga, y él tiene su idea muy clara, y ahí está transcrito el párrafo del diario de su mujer, en el cual cuenta cómo se descubrió la masa de Guadiana. Y no sé el recorrido que tendrá previsto Pepe esta tarde, pero hay un sitio donde hay que leer, allí en la mina, donde hay que leer ese párrafo y se entiende perfectamente lo que dice esa mujer, ¿no? La masa de Guadiana se descubre en agosto de 1889, ¿de acuerdo? Que en noviembre, el 1 de noviembre de 1889, es el viaje inaugural del ferrocarril del Guadiana. Hemos cumplido 130 años de esa efeméride, hace muy poquito, este mismo año. Y se descubre en agosto y se llama a la masa guadiana Filón Agosto, por ese motivo. Se empieza a investigar. Y la mina, en el año 1903, se lleva la locomotora BD aquí a trabajar en Guadiana, y en 1905 pues prácticamente la masa ya está desmontada. ¿Qué ocurre? Que lo que ellos pensaban inicialmente que era una masa enorme y rica, pues resulta que al final es y rica en cobre, resulta que al final es una masa enorme de pirita, tiene poca ley en cobre. Eso a Rödiger le deja sin contrato, suspenden el contrato de transporte porque tienen que cambiar el concepto de producción, tienen que pasar a lixiviar las piritas en las montañas de lixiviación, en los terreros. De eso dilata el tiempo para disponer de material de transporte en meses e incluso años, con lo cual Rödiger se queda sin transporte. Eso al final lo asfixia financieramente y termina por vender el ferrocarril y todos sus efectos. Después de hipotecarse 3 veces, le vende el ferrocarril a la familia Sunding, que ya entonces eran los propietarios de las concesiones, porque Carlos y Justa Sunding eran sobrinos de Jorge Rieken. Jorge Rieken no tuvo ningún hijo y entonces le dejan herencia las concesiones de Cabezas del Pasto y Herrerías a sus sobrinos, Carlos y Justa. Ellos tuvieron un hermano que murió, también se llamaba Guillermo como el padre. BD Metal se queda por tanto en manos de los dueños de las concesiones, y al final pues en esta época empiezan a hacer una política de asfixia hasta que consiguen echar a BD Metal, y de la mano de un monstruo, de un gigante de la industria química. Bueno, este es el Pozo de San Mateo, es una foto de los años 30, pero también lo abrió BD Metal. Esta es la zona más a levante de la masa guadiana. Bueno, en esa época los Sunding hablan ya de la ampliación del ferrocarril a Herrerías, se presenta un proyecto, son 4 kilómetros más, y se adquiere una tercera locomotora. Esta la adquiere Carlos y Justa Sunding Regular Colectiva, que es como se llama la empresa que entonces es la dueña de las concesiones y del ferrocarril.
Esta es la locomotora Herrerías, toda una declaración de intenciones del cambio de centro de gravedad de la explotación de Cabezas a la mina de Herrerías. Y así entramos en la segunda época, que es la etapa de Saint-Gobain. Aparece en escena este gigante de la industria química, los tiempos están cambiando y el cobre está ahí, pero el cobre empieza a ser un elemento accesorio en las minas de la zona, y lo que prima es la grita para fabricar ácido sulfúrico. Saint-Gobain ejecuta una inversión grandísima, tanto en las minas, en el ferrocarril, en el puerto, pero le toca vivir una etapa muy difícil. Tiene que, nada más entrar, ellos firman el contrato con los Sundin por Cabezas en enero de 1911. Un año después, los ingleses ya no pueden soportar la situación, siguen lixiviando pirita y están transportando su cáscara con carros dirección Huelva, y al final pues firman un contrato con Saint-Gobain y se van de aquí. O sea que Saint-Gobain queda, es el amarillo que hay ahí, queda como operador de todas las minas, como dueño del ferrocarril, porque los Sundin le venden el ferrocarril a Saint-Gobain, y la familia Sundin queda exclusivamente como propietarios de las concesiones. Esto es Herrerías, de nuevo. Esa es la modernización de la mina. Aquí el antiguo pozo maestro quedaba dentro de la zona nueva que se investiga. La corta tiene que avanzar hacia allí, ese pozo hay que eliminarlo. Entonces se perfora el pozo Guadiana, que todavía pervive hasta el día de hoy. Y se reforma la cementación, el ferrocarril se amplía, hay 4 variantes, porque el trazado, no sé si se aprecia bien la fotografía, el trazado del ferrocarril original se modifica para suavizar pendientes y eliminar curvas de radio muy cerrado. Entonces hay 4 variantes. Cabezas, el ferrocarril, que es la línea roja que hay ahí, ya pasa de largo. Cabezas se queda en un ramal como algo accesorio, porque ya viene desde Herrerías. O sea, la producción y el centro de la producción va a ser mina de Herrerías. La variante de Cabezas, he dicho, la variante de los Cabizaltos, la variante de las Hoyuelas y la variante de la Cebuchi. Son las cuatro variantes. Como anécdota, en las Hoyuelas inicialmente se planteó un túnel que al final no se ejecutó. Y el tramo final, que son unos 11 kilómetros entre Sardón y el Guadiana, es un tramo bastante accidentado, que requiere la excavación de trincheras. Alguna de ellas, como la de Sardón, bastante grande. Estos son los santos. Los santos ya existían en el ferrocarril original, era un simple cruce de vías para que se cruzaran las composiciones ascendentes y descendentes, y había un pocillo y un depósito para una aguada, vamos. Los santos ahora se convierten en una estación, se dota con un edificio para el jefe de estación, que está al cargo del teléfono, y la peculiaridad es que el depósito de la aguada se coloca en el techo del edificio. Esta es la estación de Sardón Nueva. Sardón Vieja sigue existiendo, pero queda en un ramal como, digamos, centro logístico. Ahí es donde está la oficina del jefe de transportes, casas de los empleados que trabajan aquí, talleres, un pequeño depósito. Y Sardón Nueva, la tenemos ahí. La fotografía nueva, el edificio que está en el segundo plano es el que se ve en la foto de la izquierda, con el Consejo de Administración de Herrerías y una visita de los años 50. Esos son los depósitos de arena, grasa y carbón. Como un trazado accidentado, que he comentado antes, tiene que atravesar el Charco del Lobo, y lo hace mediante la obra de fábrica, que es la obra más impresionante, el viaducto más impresionante de los que tiene esta línea, el viaducto del Charco del Lobo o Puente del Lobo, que se inaugura en el año 1920. La fotografía de la izquierda arriba es la de la inauguración. Estas son las trincheras que he comentado, la trinchera grande. Ese es el puente de Valdeperero y el paso elevado de la toma del 87. Este es un paso, el ferrocarril pasaba por debajo y por arriba pasa el antiguo camino de Cabezas a La Laja. Esa es una fotografía de época, con hijas de los visitantes.
Y el único túnel finalmente es el túnel de la báscula, casi ya al final del recorrido. Es un túnel muy pequeñito, de 25 metros, antes de entrar en el puerto. A partir de aquí el ferrocarril gira y se coloca a media ladera. La verdad es que es una imagen majestuosa, debía ser fantástico ver los trenes pasar por allí porque van a media ladera, en paralelo al río Guadiana. En el puerto, la reforma del puerto se acomete a partir del año 23, que se presenta el proyecto, hasta el año 27, que es cuando se termina esa reforma, y básicamente lo primero que se plantea es aumentar el calado del fondeadero. Es la línea que tenemos aquí, son entre las dos zonas de desmonte, bueno, son tres. En el centro hay una pequeña zona también, que son las manchas de color, o sombreadas en color rojo. Son pequeños desmontes que lo que permiten es que en 129 metros de longitud se consigue calado suficiente para que fondeen barcos de hasta 17 pies de calado, con 2 pies de margen hasta el fondo en bajamar. El problema que tenía el puerto de La Laja es que antes de esta reforma, durante la bajamar, los barcos tenían que retirarse del muelle porque si no quedaban encallados. Entonces las operaciones de carga eran discontinuas, solo se podían ejecutar durante la pleamar. En el libro cuento cómo se hacían las voladuras, son voladuras submarinas, y ahí cuento pues cómo porque claro, esto afecta al tráfico que bajaba y subía desde o hacia Pomarón. Entonces había que cortar el río cuando se disparaba voladura, cómo se señalizaba, todo eso está contado en el libro. Son 8 tubos los que tenemos ahora. El tren llega por arriba, hay una plataforma intermedia que es donde se desplazan las vagonetas para cargar los barcos, y hay una plataforma inferior que también es de vía ancha, de vía del ferrocarril, 762 milímetros. La intermedia es vía minera, 600, y que está conectada la plataforma inferior con la superior mediante un plano inclinado. Bueno, de aquí lo que voy a comentar exclusivamente es que este es el proyecto del año 23, y como ven, lo que hacen, o lo que se planteó en este momento fue montar unos castilletes, y sobre esos castilletes, que iban apoyados sobre el lecho del río, con una empalizada, con unas defensas muy similares a las que tienen los muelles de Requinto y Taxis, aquí en Huelva, y sobre esos castilletes se colocaban las grúas de vapor de 3 toneladas, que son las mismas grúas que tenía el muelle de la época de Rodiger, ¿no?, de la época inglesa. Eso no se llegó a construir. Al final se vuelve a la idea original de Julius Poling, ¿no?, y se montan los cargaderos tipo cantilever con las pasarelas en voladizo. Ahí tienen, esa es la configuración final del puerto. Y las grúas se mantienen en la parte del muelle bajo para descargar los barcos que traían suministros para las minas. En el año 24, Saint-Gobain crea la Sociedad Minera del Guadiana. Esta es una acuarela que es muy famosa, incluso yo he llegado a ver una postal que se editó a partir de esta acuarela. Y bueno, se ve muy bien a la derecha el plano inclinado, y bueno, la verdad es que aquí el acuarelista pues le echó un poquito de imaginación porque puso 1, 2, 3, hasta 4 locomotoras. Jamás se vio esto, porque el transporte del ferrocarril del Guadiana se organiza de otra manera, que comentaré rápidamente después. Se adquiere nuevo material de tracción, que son las Saint Leonard, son locomotoras más potentes que las John Fowler. Estas son de tanques laterales, y esta es la Guadiana, esta es la Sardón, luego hay otra que es la Romanera, que es la locomotora que estaba fotografiada en la portada de mi presentación, luego la vamos a volver a ver. Y las John Fowler pues quedan para maniobras. Esta es la trituración que monta Saint-Gobain, y ahí vemos una John Fowler maniobrando con un tren. Y también eventualmente pues para suplir la vía general en momentos de picos del transporte y en momentos pues, averías o mantenimiento de las Saint Leonard. Este es el coche salón de la etapa de Saint-Gobain, es distinto del que han visto en las fotografías de las primeras que puse, que fue el primer coche salón, el de la época de Rodiger. Este es similar, pero es otro vehículo totalmente distinto. En los años 40 hay un primer intento para explotar Santa Bárbara. Estas son las fotografías del sistema que se monta. Esto ya es la etapa de Gabriel Sicard,
que está de director de las minas, intenta explotar las pizarras cobrizas de Santa Bárbara y monta este sistema que era eléctrico. Ese es el transformador, está fotografiado, y a esta es la locomotora BD tirando de un tren de pizarras cobrizas, sacándolo de allí del cargadero, perdón. Bueno, ya entramos en la tercera época, que es la parte final de la presentación, que es la etapa de minas de herrerías. Como punto a destacar en esta época, bueno, ¿cómo se pasa de Saint-Gobain a herrerías? Pues después de que Saint-Gobain ha tenido los problemas de la Primera Guerra Mundial, que retrasa todo lo que son las obras de modernización de minas, ferrocarril y puerto, cuando lo tiene hecho, que es en los dorados años 20, al momento viene la crisis de los años 30, se deprecia la pirita, tienen que parar las dos minas, Cabezas y Herrerías se inunda, luego viene la Guerra Civil, luego viene la Segunda Guerra Mundial, o sea, tiene ahí un encadenamiento de hechos negativos, y luego cuando pueden arrancar, tienen toda la mina ya preparada para arrancar. Bueno, pues un poco al hilo de la corriente nacionalista que se implementa en los primeros años de la etapa del franquismo, de la autarquía durante la dictadura, pues prácticamente se echa a Saint-Gobain, se judicializa el tema y Saint-Gobain sale de aquí, y las minas, por primera vez, como vemos ahí en las condiciones, está todo de azul, porque bueno, salvo Cabezas del Pasto, que es otra empresa minera de Antevaro, pero los dueños también eran los Sunden, pues todo es del mismo propietario. Por primera vez en la historia de este ferrocarril, las concesiones, las minas y el ferrocarril, todo pertenece al mismo propietario. Entonces ahora sí, se da la paradoja de que en esta etapa es cuando realmente el ferrocarril se explota al máximo, se alcanzan los máximos rendimientos, los rendimientos de diseño, hasta 150.000 toneladas año, y se hace alguna reforma puntual en la vía y en los equipos, y cuando todo está marchando viento en popa, se cierra, se cambia el transporte de carretera. Esa es la gran paradoja del ferrocarril de Guadiana. Bueno, estos son los dueños, el padre Deutsch, ingeniero de minas y jesuita, con su madre, doña Justa, y Carlos Sunde y Díaz Trenchuelo. Bueno, su etapa inicial, cuando cogen la mina, cuando recuperan la mina y recuperan el control de la mina, de herrerías, pues firman una serie de contratos, uno de ellos con Minecasa, que es una empresa de Cartagena, que empieza a cargar las montañas de cementación, y a partir de ahí pues se hace una inversión grandísima, se moderniza todo lo que es la trituración y clasificación de piritas en torno al pozo de Guadiana. Se vuelve a poner en explotación Santa Bárbara. Esto es el sistema de cintas transportadoras para electricidad y el cable, en este caso es un cable distinto, es un monocable. Este es el teleférico que tenemos en mente, ¿no? Que aquí las vagonetas van enganchadas y el cable motor es el mismo cable donde va enganchada la vagoneta. Este es el monocable inglés. Este da la casualidad, bueno, ese fotograma que hay ahí es de una película, Amanecer en Puerta Oscura, donde se ve el cable cuando estaba operando. Son dos personas a caballo, se supone que en la época de la gran independencia, creo que estaba ambientada la película, y bueno, pasamos por debajo de un cable aéreo. Bueno, eso es un detalle sin importancia, ¿no? Y fracasó, esto fue un fracaso, porque las pizarras cobrizas tienen un problema, que la cementación, la pizarra tiene un comportamiento arcilloso, las pilas de lixiviación se impermeabilizaban y costaba mucho sacarle rendimiento. Esto luego en los años 80 se vuelve sobre ello y así se explota Santa Bárbara, pero también costó bastante, digamos, cogerle el tranquillo al tema de visibilizar las pizarras cobrizas, pero eso es otra historia. Bueno, se moderniza el parque motor y se pasa de vapor a diésel, aunque el vapor se siguió utilizando. Este es un tractor Ruston. Los tractores Ruston TBL se utilizaron en maniobras y servicios auxiliares en herrería. Aquí hay otra fotografía, muy bonita también. Estas son las dos Rultale que se adquirieron. La foto inferior es en el puente del Barranco Peligroso.
Estas Rundthaler también son diésel, son alemanas, y Rundthaler Maschinen Fabrik, y estas locomotoras pues son las que venían a sustituir a la locomotora de vapor, pero insisto, nunca llegaron a cubrir el 100% del transporte. La locomotora de vapor, ¿qué se hizo? Esta es la romanera. ¿Ven el calderín que tiene en la parte alta del tanque? Esos son calderines que se utilizaron conectándolo a un sistema de frenado por aire comprimido, sin un sistema Westinghouse. Entonces, las locomotoras se adaptaron para poder utilizarlas con trenes que tuvieran los vagones instalados el sistema de frenado automático. De esta manera, los guardafrenos pues ya dejan de ser necesarios en una buena parte de las composiciones que van y vuelven del puerto. El maquinista, como en los trenes modernos hoy en día, controla el frenado de todo el tren. Entonces, eso es la aplicación de ese calderín que tiene ahí arriba. Vagones. No se renuncia, pero sí se deja de lado el sistema de descarga tipo tolva y se apuesta por el sistema tipo Granby. Los primeros vagones Granby que vienen son 14 unidades de Rio Tinto, construidos en talleres Minas, en Rio Tinto, que vienen aquí, prueban, les gusta el sistema y adquieren otras tantas unidades, 14 por ahí, a Dolver, que son estos de la fotografía. Esto es una firma americana. El sistema Granby, como ven, tiene una rueda lateral, que ahora lo vamos a ver. En la fotografía se ve aquí detrás de las personas, de los trabajadores que están hablando, cómo la locomotora va empujando el tren. Los vagones pasan, la rueda lateral pasa por esa rampa que hay arriba a la derecha, y la rampa va haciendo el juego para ir volcando las cajas y descargando los vagones. Estas unidades, comentaban los trabajadores cuando tuve la oportunidad de hablar con ellos para desarrollar el trabajo, que había dos rampas distintas por dimensiones. Una era para los vagones de Rio Tinto, que decía que la podían mover a mano, y otra era para los Dolver, que era bastante más grande y más pesada, y que ya esa se tiraba se tiraba de ella con una locomotora, ¿no?, para colocarla frente al tubo donde se iba a descargar el mineral. Material, ese es el coche de primera. Se construye un coche de primera pues para visitas técnicas y de personal del Consejo de Administración. Esta es una fotografía de la construcción del coche de primera en abril de 1953, aquí en los talleres de herrería. O sea, esto es fabricación propia, ¿no?, de la gente de la mina. La circulación, ¿cómo se organizaba? Rapidísimamente, aunque está muy bien descrita también en profundidad en el libro. Trenes lanzadera entre la mina y Sardón, y luego por la mañana salían 3 y uno de ellos se quedaba en Sardón, y lo que hacía era bajar y subir del puerto. Eso es lo que hacía. Las otras 2 locomotoras iban trayendo vagones cargados y se llevaban vagones descargados desde Sardón. Este es un cruce de Romanera y Guadiana en Los Santos. El puerto, prácticamente lo mismo, se termina de techar. Esto es los años 30, pero eso se techó completo. Al final son 8 tubos de 1.250 toneladas de capacidad cada uno. Esta es una fotografía porque el río Guadiana es un río muy difícil de navegar, y es un río que, bueno, ha dado más de un susto. Eso es una chella en portugués, una crecida. Esto es en el año 58, y en la línea, la flecha ahí, la cruz, marca el nivel máximo al que llegó el agua en esa crecida, y bueno, la de abajo está puesta como referencia para ver dónde está el caudal normal del río. O sea, ahí hay un testimonio de Felipe Nevado, que era capataz del puerto, contando una crecida. Yo creo que es esta, la del año 58. Un barco, la gente en el barco no podía ni bajar, ni podían llegar allí para rescatar a la gente y sacarla, amarrando el barco en encinas, amarrando. Bueno, la verdad que es muchas historias las que se vivieron allí en el puerto de La Laja, y como digo, el río Guadiana es un protagonista importantísimo en estas historias.
Bueno, cuando en junio, vamos a ver, exactamente, el 15 de junio de 1965 es la última circulación del ferrocarril. A partir de ahí, el ferrocarril para, se vende el material móvil. Esta fotografía es una Rurtaler, perdón, doble tracción en cabeza y cola del Rurtaler, pero es en el ferrocarril de San Telmo a Valderamusa. Y también se venden las Ruston, las locomotoras de vapor se desguazan, y en el año 67 es el levantamiento del ferrocarril. El puerto no se desguazó hasta el año 1978. Bueno, pues esta es la foto global de la historia del ferrocarril del Guadiana. Las distintas épocas, comparado con las producciones, vemos como cuando va sacando cabeza y cuando el ferrocarril está montado, viene el descenso brusco de Leyes en Cabezas del Pasto, y Herrerías todavía no está preparada, acaba de ser descubierta y todavía no está preparada. Eso hunde a Rodiger, pasa a manos de los Sundein. Los Sundein tienen una etapa en la cual empiezan a transportar ya las peritas lavadas de Herrerías mediante un contrato que tienen con la BEDE. Le venden minas y ferrocarriles a Saint-Gobain. Saint-Gobain, desde mi punto de vista, no tuvo toda la suerte del mundo, porque cuando empezó no pudo iniciar por el tema de la Primera Guerra Mundial, que le afectaron mucho a ellos en toda Europa, que es una empresa que quedó dividida porque tenían fábricas en los países de las potencias del eje y tenían fábricas en los países aliados. Cuando empieza a despegar viene la depresión de los 30, la guerra civil y la guerra mundial, vuelve a caer, y cuando quiso no pudo, y cuando pudo, según los Sundein, no quiso, y por eso entran los Sundein, se hacen cargo de la mina, y a partir de ahí viene el gran finale, ¿no? Es la época en la cual, como vemos, las minas y el ferrocarril dan la máxima producción. Bueno, las minas luego dieron más producción, ¿no? Pero ya no había ferrocarril. Y cuando está en este canto del cisne, se cierra. ¿Por qué cerró el ferrocarril? Y ya termino con esta. Bueno, desde mi punto de vista, hubo algunas causas, digamos, exógenas, como puede ser la ley de ferrocarriles, en la cual pues todo lo que es la vía estrecha empieza a perder peso frente al transporte por carretera. Al principio de la introducción dije que cada época responde al problema del transporte de una manera diferente. Bueno, pues ahí entró el transporte por carretera, que compite con el ferrocarril y que termina desplazando a todas estas pequeñas líneas. No pudo aglutinar el transporte de las minas de la zona. En esta zona la verdad es que hay mucho potencial, pero nunca se ha desarrollado precisamente por las malas comunicaciones. Toda la zona del norte de Paimogo, Romaneras y Recilla, aunque ha pertenecido en ocasiones también a estas compañías, no se ha desarrollado suficientemente. No hay, desde mi punto de vista, no hay una investigación sistemática aquí en esta zona. El último descubrimiento relativamente importante fue la masa Vallejín, que es de los años 90, 80, ¿no? 80, 90, sí. Bueno, yo creo que todavía hay mucho por decir en esta zona. Y sobre todo, el río. ¿Qué pasa con el río? El río es el verdadero cuello de botella del ferrocarril, en concreto la Navarra Litoral. Cuando se está explotando las minas, realmente las minas de Herrerías deben una buena parte de su viabilidad en cuanto a transporte a la mina de San Domingos, porque hasta 1950, primero, el río Guadiana es río fronterizo. Si es difícil que se ponga de acuerdo un gobierno, cuanto más que se pongan de acuerdo dos gobiernos, ¿no? Para cometer un dragado en condiciones. Ya por último, fijaos que se estaba hablando de dragar todo el río hasta 21 pies de calado. Y entonces, claro, para permitir entrar barcos aún más grandes, ¿no? Y rentabilizar el transporte. Eso no se llega a hacer. Hasta el año 50, decía, el dragado lo hace San Domingo, con su draga, con su propia draga. Entonces, Herrerías depende de eso. San Domingo cierra en el año 65, con lo cual queda ya vendida, ¿no? Lo que es la mina de Herrerías.
El informe del año 64, el informe del Consejo de Administración lo dice, que la barra litoral está casi cerrada, que los transportes exigen transbordos y que encarece mucho la operación, y que ya empieza a haber, en el año 64, un año antes del cierre del ferrocarril, empieza a haber un porcentaje que cada vez va a ser más grande de producción que se lleva con camiones hacia Huelva. Pues básicamente esta es la historia del ferrocarril del Guadiana. No sé si me he extendido demasiado, pero bueno.